Reflexión editorial. ¿Por qué la visión de la cultura y del arte es sesgada? ¿La cultura y el arte tienen un determinado color político? ¿O son sectores políticos que han querido apropiarse de eso? Evidentemente, en la nueva social, el mundo progresista, o quienes se identifican por la izquierda o centro izquierda, abarcan por toda la teoría y el representar el mundo de la cultura. Para el centro derecha o la derecha no queda absolutamente nada, y pareciera que esta gente no tiene derecho a ser representada por el mundo cultural, lo cual es una visión totalmente sesgada. La cultura es de todo. La cultura son las artes, en la música, en el folclore, en la filosofía, la antropología, las formas de comer, las preparaciones de la comida, etc. Cultura en sentido amplio. Desgraciadamente, sectores políticos han tratado de utilizar la cultura como un elemento de propaganda y tratan de secuestrarla como la única forma de representación. Entonces, los chilenos que lo piensan, como muchos de los elementos culturales que se quieren imponer, significa que no representan la cultura nacional, o que arbitrariamente son sesgados y son perseguidos, lo cual es algo totalmente erróneo. Es una demostración parcial, arbitraria, injustificada, injusta y hasta egoísta, y que obviamente demuestra que para algunos en la materia cultural hay chilenos de primera o segunda clase. Es cierto que hay sectores políticos que tampoco se preocuparon mucho por la cultura, que ese ha sido su pecado, y que en el último tiempo entendieron que en el mundo cultural también hay un nicho electoral que hay que buscar, y hay que buscar algo de representatividad. Pero aquí no estamos viendo el fenómeno global como política electoral, sino que lo estamos viendo la relación de la política y de las ideas políticas y de los ejes políticos y la cultura como una representación del día a día. ¿Acaso alguien de centro derecha, de derecha o de centro no tiene derecho a disfrutar de una pintura o una escultura, leer literatura, disfrutar de conversaciones sobre antropología o otros culturales, como ir al mercado y comerse un plato típico chileno? Desgraciadamente aquí estamos hace mucho tiempo en la lógica del blanco y del negro, y de la apropiación de situaciones y de espacios que son solamente míos y no tuyos, y que no pueden ser compartidos ni por unos, ni quieren ser compartidos ni por unos ni por otros. Entonces vivimos una monopolización del discurso, un sectarismo enfermo y brutal, lo cual viene a demostrar, desgraciadamente, que como país estamos cayendo constantemente en discriminación, donde no solamente discriminan los que discriminaban siempre y los que copiaban o abusaban en forma permanente, sino que también están discriminando los que supuestamente tenían como tarea, como deber y principio defender a los discriminados. Tanto estamos en una lógica en que nadie defiende a nadie y la sociedad se vuelve cada vez más estamentaria
y donde los privilegios e inclusive las visiones intelectuales se tratan de todavía imponer de manera unilateral por la izquierda, por la derecha o por cualquier factor político. Si usted va a las definiciones de cultura, ya sea histórica, antropológica y de los diccionarios, determina que la cultura tiene distintas formas de representación. Va desde el folclore, que es la forma de entendimiento del pueblo y de la gente. Para los que estudiamos folclore teórico. Y de otras manifestaciones simples, como caminar por las calles de Santiago, entrar a la Vega Central o a la Vega Monumental de Concepción y ver cómo estos puestos, cómo se grita la fruta y la verdura y cómo es el ambiente en esa situación. Ese es un intercambio cultural permanente y que es bastante notable y que es gratis y que obviamente muchos se quieren apropiar como un símbolo único. Lo quieren politizar, utilizar, amainar a un determinado interés. Y francamente ya muchos estamos cansados que algo que les pertenece a todos y que es una creación colectiva, sectores políticos quieren apropiarse para sus banderas, para sus ideas, para sus pensamientos, dejando de lado el interés nacional, regional e inclusive intereses culturales superiores, lo que evidentemente no son tomados en cuenta y no son vistos como un problema permanente y sin solución en las distintas regiones y donde las autoridades del Estado utilizan la cultura de manera panfletaria. Por lo tanto, nuestro fin acá es lo que dice el nombre, una reflexión editorial, reflexionar que la cultura es de todos y que no podemos apropiarnos de íconos culturales y además reconocer la pluralidad cultural que existe y las críticas que esto genera, porque los grandes íconos culturales y artistas son dotados muchas veces con un manto de perfección y no a todos les gusta lo mismo, no a todos les gusta Víctor Jara, no todos están de acuerdo con lo que cantaba Víctor Jara, ni les gusta cómo cantaba Víctor Jara, ni menos con la militancia política de Víctor Jara, y es totalmente válido. No a todos les gustan los quincheros, no están de acuerdo con los quincheros ni con la militancia política de los quincheros, pero ambos son de un acervo cultural y pertenecen al folclore, y algunos los descalifican, otros los apoyan, pero pertenecen a la misma realidad y al mismo símbolo y hacen el mismo aporte cultural para ayudar a fomentar el país. Violeta Parra lo mismo, y así podemos seguir con otros íconos culturales, pero que desgraciadamente no se ven como íconos culturales, sino que se transforman en ribetes de trinchera política. Y además, esto lleva el proceso que le llamamos más de algunos de santificación por unos y negativización por otros. Convierten su creación en una visión sesgada según la propaganda o la opinión política que ellos tuvieron o la influencia política que se ha querido generar con ellos, con sus símbolos, con lo que significan políticamente, pero que desgraciadamente esto ha eclipsado su función, su labor cultural
folclórica o el rol real en las materias que querían ocupar para la cultura del país, si es que querían tener algún rol, porque más de algunos les aseguro que simplemente querían cantar. Entonces, evidentemente, el hecho de que algunos hayan decidido abiertamente ser niños símbolos, gobiernos de turno polémicos, cualquiera que esto sea, no ayudó mucho a la conservación de su aporte cultural. Y así sucesivamente. Ese es el problema con los íconos culturales y la cultura en Chile. Todo se politiza. Alguien les dijo que una manera de hacer cultura era tomar cabida por posiciones. Sí, es legítimo. Cada uno tiene el derecho de tomar posiciones por lo que quiera, pero esas decisiones son privadas, no tienen por qué hacerlas públicas. Y si individuos quieren tener militancia, esa militancia tienen que guardarla en lo privado. No pueden transformar su canto y su trabajo en una militancia pública, porque ellos tienen un trabajo que es superior, el trabajo de preservar la cultura y ser íconos culturales del país. Su labor es generar unificación, que el canto de unos y el canto de otros muestre distintas formas de representación de la sociedad chilena, que a algunos nos puede gustar más uno o más otro, pero que por lo menos esta división sea en el sentido musical, cultural o una discusión netamente folclórica. Si los versos, las rimas o el rescate cultural de uno o el trabajo de uno es mayor o tiene mayor valía folclórica, por ejemplo, que otro, pero no convertir esto en un sesgo político y en el triste espectáculo de que algunos defienden a algunos solamente por su sesgo político y no ven realmente su calidad cultural ni tampoco las críticas a los defectos que puedan tener. Esto ha sido la demostración más clara de la manipulación cultural de los sectores políticos, especialmente de la izquierda, y esto se sigue manteniendo, y que no está bien, porque genera estas distorsiones, y obviamente a muchos no les gusta esta discusión ni tocar estos temas, porque duele enfrentar el problema tal como es, y el aprovechamiento, la determinación del discurso oficial o de un tratamiento aconsejado se sigue manteniendo. Ya no se puede censurar como antes, afortunadamente. Ya no se puede prohibir como antes, afortunadamente. Pero se sigue manteniendo un sesgo ideológico, directo o indirecto, en medios de comunicación, en la validación folclórica de unos y de otros, o en la validación cultural de unos y de otros. No hay una mezcla, no hay una apertura de mira, no hay una integración social entre el mundo cultural. No, este es de izquierda, no, este es de derecha. No puede haber una interrelación. Algunos no leen a Ampuero, el ex canciller, por ser en algún minuto ministro de Piñera. Hay otros que sí lo leen y no leen otros por ser de izquierda. Y no se ve si realmente tienen un valor narrativo o cultural que sea relevante. Y eso es lo que tenemos que ver. No tenemos que ver de qué lado piensa,
sino el aporte cultural real que hacen los agentes culturales. Y para eso se debe aplicar un cumbayá, una apertura, y entender que entre todos construimos país. La izquierda ayudará y entenderá que ese monopolio trae negatividad, si es que lo quiere seguir manteniendo. La derecha entrará al mundo de la cultura con el afán de generar un desarrollo cultural y no caer en la izquierda de buscar utilizarlo políticamente. El centro aportará y hará lo mismo en el mismo sentido para tener una representación cultural y no aprovecharlo políticamente. Nosotros seremos capaces como ciudadanos de saber diferenciar cuando se está trabajando y defendiendo la cultura y cuando ésta se transforma en un escudo ideológico, o caeremos permanentemente en la eterna discusión y en la desconfianza de la instrumentalización de las ideas, de las canciones y de la cultura en general. Esa es la gran pregunta. ¿Tenemos como sociedad una autocrítica al respecto? ¿Lo vemos como un problema o no lo tomamos en cuenta porque no discutimos los problemas de la identidad nacional? Para algunos es solamente un problema intelectual, pero permanentemente vemos que estas dificultades se asombran o se muestran tenuemente en la discusión política ni en la vida social propiamente tal. La cultura no puede ser vista como una opción militante. Tiene que ser una opción de unión, de intercambio, de aprendizaje mutuo, entendiendo que además esta visión estamentaria y militante ha impedido de una u otra forma generar un comportamiento con las comunidades migrantes venezolanas, colombianas, etcétera, haitianas, en la cual ellas mantienen su cultura en forma estamentaria y no se han juntado ni han intercambiado, salvo los que tienen parejas o matrimonio con personas de estas países y culturas, una mezcla cultural profunda para aprender y generar una nueva cultura, producto de este mismo sesgo, que puede ser político, que puede ser social, e inclusive ahora podemos incluir el ribete racista, que hace que nuestro país se limite en forma permanente el mismo en un intercambio cultural que puede ser rico, beneficioso e importante. Entonces nos damos cuenta en esta reflexión que esto es más que un sesgo político de la izquierda, sino que también es un problema de un sesgo social y una visión elitista, fallida, casi minimalista de la misma sociedad chilena, y pasa a ser también un problema a su vez cultural, producto de esta deformación, lo cual sin duda nos demuestra que este tipo de dificultades y problemas tienen que enfrentarse y asumirse como tal y resolverse entre todos. Seremos capaces de entender y reflexionar que como sociedad debemos establecer una lógica inclusiva para desarrollar una cultura que no sea sesgada y compartir iconos culturales, generar nuevos y generar una verdadera identidad cultural que no sea secuestrada por iconos ideológicos ni políticos, sino que busque la representación, si no de la gran mayoría de todos,
de la gran mayoría de la sociedad chilena y de los nuevos chilenos. Obviamente, este ha sido un problema desde los inicios, porque los íconos de cultura y de folclore y de identidad nacional se representan con los íconos de la zona central. El Guaso de la zona central, el Gañán del campo, etc., que se ha impuesto a la cultura sureña, o del centro sur, o del norte, que también es rica y tiene diferencias. De ahí viene un poco esta uniformación o una visión sesgada de lo que es cultura, que se ha trasladado a la discusión, y en la discusión política ha tenido sesgos de interés utilizados políticamente. Entonces, no es un problema que solucionemos hoy, ni que vayamos a resolver mañana. Vamos a tener que resolverlo con el paso de los años. Y lo primero que debemos preguntarnos es si realmente queremos resolverlo, porque ya han pasado 200 años y al parecer estamos cómodos con el problema. Para muchos y para decir, como dice Arjona en una canción, el problema no es problema. Entonces, seguimos con esta inconsistencia social y con esta realidad alternativa de la cual nadie quiere enfrentar, que trae como deformidad esta idea del monopolio y el tratar de apropiarse de ideas y de íconos culturales, porque en el fondo somos todavía una sociedad estamentaria, a nivel local en Punta Arenas y también a nivel nacional, teniendo una visión absolutamente primitiva. La idea entonces es tratar de superar estos errores, abrirnos a un comportamiento y a íconos culturales que podamos todos validar y hacer un consenso de representación que le permita a todos o a la gran mayoría del país sentirse identificados por conceptos o ideas claves que nos representen a todos. Es difícil, pero el esfuerzo puede hacerse. No podemos dejar que sectores políticos, sociales, culturales u otros intereses secuestren la cultura para determinar una visión sesgada, sino que todo lo contrario. Tenemos que generar un proceso de culturización amplio, y entendiendo que hay grupos migrantes, entender que el proceso de transculturación ya empezó y que va a generar nuevos chilenos. Ya les podemos asegurar que hay chilenos que en sus casas hablan chileno y hablan venezolano, con distintas costumbres, o hablan chileno y hablan haitiano, o creol, con distintas costumbres, o hablan chileno y hablan colombiano, o una mezcla de ambas, con distintas costumbres. Que hay chilenos cachacos, hay chilenos paisas, hay chilenos bogotanos, y así podemos seguir, porque la cultura son íconos que se comparten y que no se pueden estamentar, y que la política también influye, que se interrelaciona y que generan cambios culturales. La política chilena ha tenido incluso distintas formas de cambios culturales, de las cuales los políticos no se dan cuenta, y que, como no es el tema de esta reflexión, no profundizaremos, pero evidentemente hay cambios culturales absolutos y relevantes, lo que significa que como sociedad debemos combatir este problema de la apropiación cultural
a entender que la izquierda no tiene superioridad moral ni dominio de la cultura por derecho propio, que la derecha tampoco lo tiene, que el centro tampoco lo tiene, y entre todos debemos compartir y generar una cultura que nos una y que no nos divida como país, y que lleve en el fondo la intencionalidad de enriquecernos y de perpetuar a Chile como Estado y como país, generando símbolos en común para impedir discusiones, divisiones y sectarismo. Pero este trabajo tiene que hacerse entre todos los grupos sociales, todos los íconos y visiones culturales, todos los expertos, los gobiernos, la política, la oposición, el ciudadano de a pie. Y para ello, la integración y la eliminación del racismo es fundamental. Es lo que profundiza esta polémica de sociedad parlamentaria y apropiación de los íconos culturales. Porque en el fondo, el miedo a lo distinto, el miedo a lo diferente y el miedo de perder algo que creemos que es únicamente nuestro, cuando esto es absolutamente compartido, nos lleva a tomar malas decisiones y a generar grietas y divisiones sociales que después no se pueden controlar ni resolver. Por lo tanto, es fundamental entender que la cultura se construye y que afortunadamente no pertenece a grupo, a sector, a idea política en particular, y que no termina y está en una constante construcción, una construcción que entre todos debemos generar y debemos establecer como manera de representación e íconos de respuesta a nuestros propios problemas y enfrentar los propios dilemas para que la sociedad sea mejor y establezca íconos culturales mucho más representativos para sentirnos cada vez más cerca y honestamente más pertenecientes a nuestro querido país. Este ha sido un trabajo para Radio Magallanes.